Sus labios rozaron los míos en la penumbra de la habitación del hospital. Mientras la fiebre me quemaba por dentro como un incendio incontrolable. No fue un beso planeado. Ni apasionado como en las novelas, fue tierno. Desesperado. Un intento de calmar el delirio que me consumía. Y yo, en medio de esa niebla ardiente, respondí sin pensar. Porque en ese instante Clara era mi salvación. Me desperté al día siguiente con la cabeza pesada y el corazón latiendo desbocado. La luz del Mediterráneo se filtraba a través de las persianas del Hospital Universitario de Ceuta. Ese edificio moderno enclavado en la península de Almina. Donde el mar siempre parece vigilarlo todo. Ceuta. Esa perla extraña entre dos continentes. Con sus murallas antiguas y sus playas que miran hacia África. Había sido mi hogar toda la vida. Aquí nací. Aquí crecí entre el bullicio multicultural de la Plaza de África y los aromas de Temoruno mezclados con churros. Me llamo Mónica Ruiz. Tengo 28 años y trabajo como profesora de literatura en un instituto del centro. Mi vida era tranquila. Predecible, clases por la mañana. Paseos por el parque marítimo por las tardes. Y cenas con amigos en terrazas con vistas al estrecho. Hasta esa maldita gripe que me derribó como un tsunami. Clara Fernández era la médica de guardia esa noche. 35 años. Originaria de Cádiz pero asentada en Ceuta desde hacía una década. La había visto antes en el hospital. En consultas rutinarias. Pero nunca así, cercana. Vulnerable. Sus ojos oscuros. Enmarcados por ese cabello negro que siempre llevaba recogido. Transmitían una calma profesional que ocultaba algo más profundo. Era lesbiana. Lo sabía por rumores sutiles en la ciudad pequeña donde todos nos conocemos. Pero en Ceuta. Con su mezcla de culturas cristiana y musulmana. Esas cosas se susurran más que se gritan. Esa noche. Mi fiebre subió a 39 grados. Deliraba. Murmuraba incoherencias sobre poemas de Lorca que enseñaba en clase. Clara se quedó a mi lado más tiempo del necesario. Me tomó la temperatura. Me cambió las compresas frías. Y en un momento de debilidad mía. Cuando creí que estaba soñando. Se inclinó y me besó. Fue breve. Suave. Como un bálsamo. Tranquila. Mónica. Ya pasa. Murmuró. Pero para mí. No pasó nunca. Cuando recuperé la conciencia plena. Ella estaba allí. Sentada en la silla junto a la cama. Con ojeras y una expresión de culpa que no podía disimular. Lo siento. Dijo antes de que yo abriera la boca. No debí. Fue un error. Estabas delirando y pensé que te calmaría. Mentira. Lo vi en sus ojos, no fue solo compasión. Había deseo. Miedo. Algo que llevaba años reprimido. Salí del hospital 2 días después. Con receta para antibióticos y el corazón en caos. Ceuta es pequeña, inevitablemente nos cruzábamos. En el mercado central. Comprando pescado fresco, en la playa del Tarajal. Donde ella corría por las mañanas y yo paseaba para aclarar la mente. Cada encuentro era una tortura, una mirada fugaz. Un saludo educado. Pero el aire cargado de lo no dicho. Empecé a obsesionarme. ¿Por qué me besó? ¿Era solo un impulso profesional equivocado? ¿O había algo más? Yo nunca había cuestionado mi orientación.
Tenía novios en el pasado. Relaciones normales. Pero nada que me hiciera sentir viva como ese beso fugaz. Clara era mayor. Establecida. Con una vida que parecía perfecta, apartamento con vistas al Monte Hacho. Amigos en el hospital. Una familia conservadora en el continente que la visitaba en fiestas. Una tarde. No aguanté más. La busqué en el hospital. Pretextando una revisión. Necesitamos hablar. Le dije en el pasillo desierto. Ella palideció. Pero asintió. Nos citamos en el parque marítimo. Ese oasis diseñado por César Mandique con piscinas de agua salada y palmeras que parecen desafiar la frontera. Allí. Bajo la luz del atardecer que tiñe el mar de oro. Lo confesó todo. Mónica. No fue un error. Te he observado desde hace meses. En las consultas. En la ciudad. Pero no puedo. Mi familia. Mi trabajo. Ceuta es tolerante en apariencia. Pero las apariencias matan. Lágrimas en sus ojos. Y tú eres tan joven. Con toda la vida por delante. Me rompí. La besé yo esta vez. Con rabia y ternura. Ella respondió. Pero se apartó. No podemos. Sería un escándalo. En Ceuta. Donde cristianos. Musulmanes. Judíos e hindúes conviven en una paz frágil. El amor entre dos mujeres aún levanta murmullos. Especialmente si una es médica respetada. Desde entonces. Comenzó el tormento. Nos veíamos a escondidas, paseos por las murallas reales al amanecer. Cuando la ciudad duerme, cafés en rincones ocultos del centro. Cada encuentro era éxtasis y dolor. Clara luchaba consigo misma, su educación católica estricta. El miedo a perder el respeto de colegas. La presión de una sociedad que celebra la tolerancia pero juzga en privado. Yo. Por mi parte. Descubrí un mundo nuevo. Leí sobre mujeres como nosotras. Sobre el orgullo en Madrid. Pero en Ceuta todo era más sutil. Más reprimido. Mis amigos notaron mi cambio, más distraída. Más melancólica. Inventaba excusas. El conflicto estalló un mes después. Clara tenía una hermana en Cádiz. Conservadora. Que vino de visita. Nos pilló en un momento íntimo en su apartamento. Gritos. Acusaciones de eres una vergüenza para la familia. Clara se derrumbó. Esa noche. Me llamó sollozando, se acabó. Mónica. No puedo más. Me dejó destrozada. Pero el beso en la fiebre había despertado algo irreversible en mí. Yo era quien nunca se recuperó. Los días siguientes fueron un infierno. Ceuta. Con su belleza traicionera. Me asfixiaba. El mar que siempre me calmaba ahora parecía burlarse de mí. Recordándome la frontera invisible que separaba no solo continentes, sino también nuestros corazones. Caminaba por la playa del Chorrillo, sintiendo la arena fría bajo los pies. Preguntándome cómo un beso nacido de la fiebre podía haber cambiado todo. Clara evitó el hospital para no verme en revisiones. Cambió turnos. Se refugió en su trabajo. Yo. En cambio. No podía parar de pensar en ella. En clase.
explicando a Lorca o a Benedetti. Mi voz se quebraba al leer versos sobre amores imposibles. Mis alumnos notaban algo. Pero ¿cómo explicarles? Decidí confrontarla. Una noche. La esperé fuera del hospital. Lluvia fina. Típica de invierno en el estrecho. Apareció exhausta. Con el abrigo empapado. Mónica. Por favor. Vete. Suplicó. Pero no me moví. No puedo. Ese beso me despertó algo que no sabía que existía. ¿Tú lo sentiste también? Se quebró. Me llevó a su coche. Condujimos en silencio hasta el mirador de Isabel II. Con vistas panorámicas a África. Allí. Bajo la lluvia. Lo admitió, te quiero. Desde antes de la fiebre. Pero tengo miedo. Mi hermana lo contó a mis padres. Amenazan con desheredarme. Con no volver a hablarme. En mi profesión. Los rumores destruyen carreras. Entendí su conflicto. En Ceuta. La multiculturalidad es un orgullo. Pero las tradiciones familiares pesan como anclas. Clara provenía de una familia gaditana católica devota, yo. De una más liberal. Pero aún así. El que dirán era un monstruo. Aún así. Reanudamos lo nuestro en secreto. Encuentros robados, una cena en su apartamento con vistas al puerto. Donde preparaba paella y hablábamos hasta el amanecer, paseos por el monte Hacho. Fingiendo ser amigas. Cada toque era eléctrico. Cada mirada un riesgo. Pero los secretos encierran veneno. Empecé a notar cambios en Clara, más distante. Más ansiosa. Una tarde. Confesó, hay algo que no te he dicho. Hace años. Tuve una relación en Cádiz. Con una mujer. Terminó mal, ella se fue. Yo me hundí en depresión. Vine a Ceuta para empezar de nuevo. Jurando no repetir. El secreto me dolió. Pero lo entendí. Era su armadura. Sin embargo, el pasado volvió. Su ex, Laura, apareció en Ceuta por trabajo. Mensajes. Llamadas. Clara juraba que no había nada. Pero yo veía la duda en sus ojos. El malentendido creció. Una noche. Vi un mensaje en su teléfono, te echo de menos. Enloquecí. Acusaciones. Lágrimas. Me estás usando para revivir lo viejo. Ella negó. Pero el daño estaba hecho. Nos separamos de nuevo. Yo caí en una depresión profunda. Dejé de comer. De salir. Amigos preocupados me arrastraron a terapias. En Ceuta. El apoyo LGBT es discreto, grupos pequeños. Reuniones en cafés ocultos. Clara. Meanwhile. Se hundió en culpa. Su hermana presionaba, elige, ella o la familia. Decisión difícil que la rompía. El alto punto de esta fase fue una tormenta emocional en la festa de Nuestra Señora de África. Patrona de Ceuta. La ciudad en fiesta. Procesiones. Música. Nos encontramos por casualidad en la Plaza de África. Bajo los fuegos artificiales. Intentamos hablar.
Pero Laura estaba allí. Invitada por un colega. Malentendido máximo, creí que Clara la había traído a propósito. Huí llorando. Esa noche. Sola en la playa. Contemplé el mar oscuro. Pensando en acabar con todo. Pero no. El amor. Aunque doliera. Me había hecho más fuerte. Clara. Al enterarse por un amigo común. Corrió a buscarme. Me encontró al amanecer. Empapada por el rocío. Perdóname. Laura vino sola. No hay nada. Solo te quiero a ti. Abrazo bajo el sol naciente. Pero el conflicto familiar persistía. Clara tomó una decisión preliminar, enfrentarse a su familia. Pero el verdadero clímax estaba por venir. El secreto mayor estalló como una bomba. Clara estaba casada. No legalmente activa. Pero sí en papel. Hace 10 años. En un matrimonio de conveniencia con un amigo gay para contentar a la familia. Nunca consumado. Nunca vivido juntos. Pero existía. Lo ocultó por vergüenza. Por miedo a que yo la juzgara. Lo descubrí por casualidad, un documento en su apartamento durante una reconciliación. ¿Estás casada? Grité. Traición absoluta. Es solo papel. Suplicó. Para que mis padres dejaran de presionar. Nunca lo usé. PHNN me consumió. Sentí traicionada. Usada. En Ceuta. Los matrimonios tradicionales son sagrados para muchos, un divorcio sería escándalo. Huidas. Bloqueos. Yo busqué consuelo en una amiga. Sofía. Que sabía mi secreto. Ella me escuchó. Me abrazó. En un momento de vulnerabilidad. Nos besamos. No amor. Solo consuelo. Pero alguien nos vio, rumor en la ciudad pequeña. El rumor llegó a Clara, Mónica con otra. Malentendido profundo. Celos la devoraron. Confrontación violenta en el parque marítimo, gritos. Lágrimas públicas. Me traicionaste. Tú empezaste con tus secretos. Separación definitiva. Clara pidió traslado al continente. Yo me hundí en trabajo. Pero el dolor era insoportable. Meses de silencio. Ceuta parecía vacía sin ella. Caminaba por las mismas calles. Recordando. El giro inesperado, Clara no se fue. Su marido confesó ser gay abiertamente. Pidiendo divorcio real para vivir su vida. Familia en shock. Pero aceptó gradualmente. Clara volvió a mí. Carta entregada en mano, he perdido mucho. Pero no puedo perderte a ti. Enfrenté todo, familia. Rumores. Pasado. Si me aceptas. Empecemos de cero. Duda. Perdonar la traición. ¿Los secretos? Conflicto interno, amor vs. Orgullo. Amigos aconsejaban cautela. Pero el corazón. Alta tensión, encuentro en el Monte Hacho. Confesiones totales. Llanto. Abrazos. Fui cobarde. Admitió ella. Yo también.
Con mis errores. Pero un último obstáculo, su hermana. Intransigente. Amenazó con denunciar corrupción moral en el hospital. Rumores que podían costarle la carrera. Decisión difícil, eligió amor sobre seguridad. Renunció parcialmente. Planeando mudarse juntas a Península. PHNN inicial de familias. Pero tiempo cura. La crisis familiar fue brutal. Padres de Clara cortaron contacto. Eres muerta para nosotros. Ella sufrió. Pero yo estuve a su lado. En Ceuta. Apoyos sutiles, colegas que defendieron su profesionalismo. Amigos que organizaron cenas de apoyo. Yo enfrenté mis demonios, admití a mi familia. Madre comprensiva. Padre reticente al principio. Pero aceptó. Vivimos juntas en secreto al inicio. En su apartamento. Momentos de paz, cocinar juntas. Ver atardeceres desde balcón. Hablar de futuro. Pero rumores persistieron. En hospital. Miradas. Comentarios. Clara consideró dejar medicina. Giró oferta de trabajo en Madrid. En clínica progresista. Oportunidad para empezar nuevo. Duda mía, dejar Ceuta. ¿Mi hogar? Raíces profundas. Conflicto, yo enfermé de nuevo. Estrés. Clara cuidó. Recordando beso original. Enfermedad me hizo reflexionar, vida corta. Amor raro. Decidí, mudarnos. Pero hermana declara sabotaje final, carta anónima al hospital acusando conducta inmoral. Investigación. Clara casi pierde licencia. Clímax, confrontación familiar en Cádiz. Viajamos. Discusión épica, lágrimas. Verdades crudas. Padres. Al ver sufrimiento, hija. Cedieron. Si te hace feliz. Aceptación gradual. Regreso a Ceuta, Clara mantuvo trabajo. Rumores murieron. Vida juntas abierta más. Pero no fin aún. Años después. Miro atrás y veo el camino tortuoso. El beso en la fiebre fue catalizador de liberación. Vivimos en Ceuta. Orgullosas. Clara ascendió en hospital. Yo publiqué libro poemas inspirado en nosotras. Familias reconciliadas, visitas. Cenas. Ceuta cambió sutilmente, más visibilidad LGBT. Gracias a historias como nuestra. Conflicto final resuelto humanamente, perdón. Crecimiento. No biografía trágica. Sino de resiliencia. Amor triunfó sobre secretos. Malentendidos. Presiones. Hoy. Paseamos de mano por Playa de la Ribera. Sin miedo. Yo fui quien nunca se recuperó del beso. Pero en sentido bello, me transformó en versión auténtica. Fin. El amor. Aunque doloroso. Es salvación.